Bueno, buenas tardes a todas y todos. Hoy defiende su tesina como último acto como estudiante Schlotauer Julián. Fue dirigida por el licenciado Claudio Fernández Novoa y los aquí presentes, licenciado Sebastián Leymarí y Marcelo Kelm, fueron los que evaluaron la tesina escrita y ahora evalúan la tesina oral. Adelante, Julián, es tu momento. Bueno, buenas tardes. Voy a presentar mi tesina de grado para la licenciatura en Kinesiología y Fisiatría. Mi tema es prevención de lesiones del ligamento cruzado anterior en handball. Bueno, para comenzar, nuestro deporte de interés es el handball. Es un deporte de pelota que ha ido evolucionando a lo largo de la historia, ¿sí? Que tenemos evidencia de que los jugadores tienen un alto riesgo de lesiones. Esto se da por el fuerte contacto físico que tiene este deporte. Es un deporte de alto impacto. Es un deporte de velocidad, de rápida ejecución de las técnicas. Dentro de lo que son las lesiones, hay evidencia científica que ha demostrado una mayor prevalencia en las lesiones en miembros inferiores, siendo la rodilla la articulación con mayor frecuencia en cuanto a lesiones y el ligamento cruzado anterior el más lesionable dentro de esta articulación. A partir de esto, la prevención puede desempeñar un rol muy importante para poder contrarrestar esta alta incidencia y esta alta tasa de lesiones del ligamento cruzado anterior. Actualmente contamos con diversos programas de ejercicios preventivos y a partir de esto, como pregunta inicial del trabajo, pusimos qué tipo de programas de prevención resultan eficaces para reducir las lesiones del ligamento cruzado anterior en handball. Como objetivo general, identificar y analizar programas de prevención neuromuscular eficaces para la lesión del ligamento cruzado anterior en handball, y de este objetivo desprendimos conocer la incidencia de lesiones de rodilla y del ligamento cruzado anterior, analizar los distintos programas de prevención, explicar los aportes y beneficios de los programas preventivos y describir cómo están compuestos dichos programas. Todo esto de ligamento cruzado anterior en jugadores de handball. Bien, se buscó analizar los programas actuales con los que contamos hoy en día de prevención de ligamento cruzado anterior para poder de esa forma identificar aquellos que resultan eficaces y poder así contribuir a un crecimiento del deporte, mejorando las capacidades de los jugadores y las habilidades de los jugadores, mejorando la realización de los gestos técnicos específicos, brindando una herramienta útil al kinesiólogo desde el área preventiva en este deporte y poder así ayudar o dar respuesta a la alta tasa de incidencia que nombramos anteriormente y reducir las lesiones del ligamento cruzado anterior. Se hizo para este trabajo una revisión bibliográfica en los principales portales de artículos científicos como PubMed, Lilac, Cielo, Biblioteca Virtual en Salud, haciendo un filtro entre artículos de 2011 a la actualidad hasta 2023. Bien, comenzando con lo que es el marco teórico, primero hablar de la rodilla, simplemente un pantallazo de la articulación de nuestro interés. Sí, sabemos que la rodilla está compuesta por tres componentes óseos, que son el fémur, la tibia y la rótula. Se forma por un complejo articular integrado por dos articulaciones, la articulación femoro-patelar, que articula el fémur con la rótula, siendo una diartrosis del género troclear, y la articulación femorotibial, que es la de nuestro mayor interés, que es una articulación sinovial bicondilia. Esta articulación tiene como medios de unión la cápsula, ligamentos anteriores y posteriores cruzados y colaterales, los ligamentos cruzados, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, son quienes le dan la estabilidad anteroposterior a la rodilla, cumpliendo un rol fundamental en la estabilidad, y los ligamentos colaterales, medial y lateral, que brindan la estabilidad lateral. Los meniscos aumentan la superficie articulares entre lo que son los cóndilos femorales y los platillos tibiales. Pasando ahora a hablar de la biomecánica de la rodilla. La rodilla es una articulación que posee un solo grado, en primer lugar, un grado de
de libertad de movimiento, que es la flexoextensión. Es una articulación que trabaja en compresión por el efecto de la gravedad, soporta el peso del cuerpo y posee un segundo grado de movimiento, pero este se da cuando la articulación está en flexión. Este segundo grado es la rotación sobre el eje longitudinal de la tibia, generando una rotación interna o rotación externa. La rodilla también debemos decir, que es muy importante para este trabajo, debe conciliar dos imperativos contradictorios, que son la estabilidad y la movilidad. O sea, por un lado darle estabilidad a la rodilla, y esto va a ser clave para prevenir las lesiones de rodilla, y al mismo tiempo sin perder movilidad. Esta rodilla, por soportar peso, por la movilidad que tiene, está expuesta a innumerables lesiones, y más en el deporte en el que en este trabajo nos compete. Muy bien, estabilidad de rodilla. Anteriormente dije que es muy importante para poder asumir lo que son los programas preventivos y dedicarnos a la prevención de rodilla. Decir que tenemos dos tipos de factores en cuanto a la estabilidad: factores pasivos, compuestos por meniscos, cápsulas y ligamentos. Los ligamentos dando la estabilidad lateral y la estabilidad anteroposterior. Y los factores activos, los músculos, que los vamos a dividir en extensores y flexores. Los extensores por las 4 porciones del cuádriceps, los flexores con el bíceps femoral, el semimembranoso, el semitendinoso, el grácil y el sartorio. Muy bien, ahora una pequeña síntesis de este deporte. El handball es un deporte de pelota, ¿sí?, donde se enfrentan dos equipos de 7 jugadores, 6 en cancha, un arquero, 9 suplentes. Los cambios son ilimitados. Es un deporte de mucha velocidad. Los jugadores pueden ingresar y salir todas las veces que así sea necesario. Se juega en un campo rectangular de 40 por 20 metros, con un arco a cada lado, donde el objetivo será desplazar una pelota por medio de pases y diferentes estrategias tácticas para introducir en el arco contrario, acción que se denomina gol. Es un deporte, como habíamos dicho, de alta intensidad, alto impacto, fuerte contacto físico, que está avalado y permitido hasta cierto punto por el reglamento, y esto hace que exponga a los jugadores a lesiones. Se caracteriza por movimientos de cambio de direcciones, frenos, desaceleraciones, saltos, bloqueos, pases, lanzamientos de dos tipos: lanzamientos a pie firme, lanzamientos suspendidos. Muy bien. Ahora pasando a lo que son las lesiones en el handball, ¿sí? El handball, como dijimos, es uno de los deportes con mayor riesgo de lesiones. Ha quedado demostrado en varios estudios que es uno de los deportes más lesionables, mayoritariamente en Europa, donde se juega de manera profesional. En algunos países es segundo después del fútbol en estadística en cuanto a lesiones de sus jugadores. Hay mayor prevalencia en los miembros inferiores. Esto lo constatamos por medio de un análisis que se hizo en el Campeonato Mundial Masculino Adulto de Qatar 2015, donde un 59% de las lesiones fueron en miembros inferiores, muy por encima del resto del cuerpo. La localización dentro de lo que son miembros inferiores se dio primero en rodilla, seguido en tobillo, en ese orden. Más comúnmente, esto también lo pudimos constatar en otro estudio epidemiológico de lesiones en el handball, se dan en cuanto a las regiones de donde se da la lesión, se dieron mayoritariamente lesiones ligamentosas, con un 27% por encima de las lesiones musculares, con un 21%, y el resto de las regiones del cuerpo, muy por abajo en cuanto a los porcentajes. En mayor medida, y esto es muy importante para nuestro trabajo, las lesiones de rodilla, en el 80% de los casos, en el handball se dan sin contacto. ¿Sí? Esto quiere decir que no hay un factor externo que afecte al jugador en el momento de la lesión. O sea, no, factores externos nos referimos, por ejemplo, a un
a un contacto de un jugador contrario, ¿sí? O cualquier factor externo que pueda afectar al jugador en una situación de juego. En el 80% de los casos, mayoritariamente se da por lesiones sin contacto. Las lesiones en el handball acarrean periodos de recuperación largos. En el caso del cruzado anterior, que es la lesión que nos interesa, genera periodos muy largos de recuperación. El jugador se ausenta de entre 6 a 8 meses de la actividad deportiva, pasa por en la mayoría de los casos, por una cirugía de reconstrucción del ligamento. El ligamento cruzado anterior es el más comúnmente afectado y si tenemos que situar un momento donde mayoritariamente se da la lesión, es en la competencia. Quedó demostrado en varios estudios que de 3 a 10 veces hay mayor riesgo que se dé en la competencia, o sea, durante los partidos, en comparación a los entrenamientos. En cuanto a la lesión específica del ligamento cruzado anterior, bueno, redundante dijimos que el 80% se produce sin contacto. Se dan, por lo general, en estas situaciones que son tras el aterrizaje de un salto, en una situación de freno y un cambio de dirección, o con algún giro brusco. En estos casos, cuando se da la lesión, por lo general se da porque hay una falla en los estabilizadores que teníamos activos y pasivos, en algún patrón, en algún movimiento con un patrón de riesgo, ¿sí? O en algún error en cuanto a la ejecución del gesto motor. Esto va a producir una gran inestabilidad y una impotencia funcional de la articulación. Trae graves consecuencias, como dijimos recién, por el periodo que el jugador va a estar ausente. Y además, en un detalle no menor, hay un aumento muy significativo en la incidencia de osteoartritis eh, posterior a las roturas del ligamento cruzado anterior. En cuanto a los mecanismos de lesión, tenemos 4 mecanismos que podemos encontrar, pero el que más se da, y esto lo pudimos observar en diferentes análisis, y particularmente en un análisis de video sobre lesiones del ligamento cruzado anterior en jugadores de handball, la situación típica de la lesión es la que podemos ver en la imagen, donde vemos el jugador con una rodilla en semiflexión, un valgo forzado de rodilla, un valgo dinámico y una rotación externa. Este movimiento hace que el centro de gravedad del cuerpo quede detrás del centro de gravedad de la rodilla. Hay un aumento de contracción del cuádriceps y esto hace que el brazo de palanca de los isquiotibiales, el músculo antagonista del cuádriceps, quede con una palanca reducida en desventaja y ese desbalance propicia también el que se dé la lesión. Muy bien. Ahora tenemos, dentro de lo que puede predisponer la lesión, diferentes factores de riesgo. Podemos hacer 2 clasificaciones en cuanto a estos factores. Una primera clasificación entre intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos haciendo alusión a lo que es edad, sexo, características anatomofisiológicas del jugador, lesiones previas, en cuanto, etcétera. Tenemos todos aspectos que ya vienen con el jugador y estos son lo que es intrínseco, que hace al jugador. En lo extrínseco vamos a tener factores que afectan al jugador, como puede ser un mal descanso, una progresión de entrenamiento inadecuada, un equipamiento inadecuado, material del piso, en este caso del handball, ¿sí? Y además, después podemos pasar a hacer una segunda clasificación, que esta es la quizás nos va a resultar más interesante y más importante en nuestro trabajo, en modificables y no modificables. Los no modificables van a ser aquellos que no podemos intervenir, como pueden ser la edad, el sexo, la actitud ligamentosa. Pero por otro lado tenemos los modificables, donde vamos a tener desbalance muscular entre cuádriceps y isquiotibiales, que hablábamos en la filmina anterior, un valgo aumentado, es un valgo dinámico aumentado en los momentos de los gestos motores o en el aterrizaje del salto o en los momentos de freno y cambio de dirección. Falta de fuerza, falta de equilibrio, falta de flexibilidad. Van a ser todos esos factores en los que nosotros podemos modificar
mediante cambios e intercediendo en el trabajo de estos factores. Muy bien, ahora viene, en nuestro caso que apuntamos a los jugadores de handball, el patrón lesional que se da mayoritariamente son estos dos momentos críticos que vemos en la filmina. Por un lado, el aterrizaje después del lanzamiento, suspendido en una pierna. Tenemos que decir que el lanzamiento suspendido es el lanzamiento mayoritario en este deporte. El 75% de los lanzamientos en el handball se dan por lanzamiento suspendido, contra un 25% nada más de los que son lanzamientos a pie firme. Por otro lado, tenemos el rápido cambio de dirección, que hablábamos anteriormente, con este excesivo valgo, este valgo dinámico aumentado y esta rotación externa. Estos son los dos momentos y los momentos riesgosos que se dan repetidamente en este deporte. Ahora bien, llegando a lo que es la prevención, que es lo que nos interesa en este trabajo, lo que se va a buscar para poder prevenir va a ser hacer hincapié en las características condicionales, mejorándolas, optimizando las habilidades específicas de los jugadores, mejorando la ejecución de las técnicas, la ejecución de los gestos motores. Y tenemos que tener en cuenta 4 factores de protección clave, que van a ser la estabilidad, la fuerza, la agilidad y la velocidad. En estos entran de un nuevo, todo se va relacionando con lo que veníamos viendo, los mecanismos de estabilización que vimos anteriormente, que teníamos los activos y los pasivos. ¿Y por qué entonces hacer hincapié en la prevención y por qué nos interesa la prevención en este tipo de lesión? Porque, como dijimos, las consecuencias a corto plazo son muy graves, los periodos de inactividad del jugador son muy largos, el jugador queda sin poder realizar la actividad deportiva por muchos meses, aumenta, como habíamos dicho, el riesgo de osteoartritis prematura, además hay una tasa alta en los últimos años de lesión recurrente en los lesionados de ligamento cruzado anterior. En un estudio pudimos constatar que hay 29% dentro de los 2 años recaen en otra lesión de ligamento cruzado anterior, de ellos un 9% en el ligamento, en el mismo ligamento, y un 20% en la pierna, en el ligamento de la pierna contralateral. Y creo que lo más importante y que lo que hace darle mayor relevancia a la prevención es esto que habíamos destacado, que es que el 80% de las lesiones del ligamento cruzado anterior se producen sin contacto. Quiere decir que se da por situaciones y por malas ejecución de técnicas, se da por esto que estuvimos hablando de balance muscular, ¿sí? de recaer en estos patrones riesgosos, en estos movimientos del jugador, en los que nosotros sí podemos, como kinesiólogos, interceder y poder mejorar la realización de estos gestos. Muy bien. Llegamos ahora a lo que es los programas preventivos, ¿sí? Nosotros dijimos que queríamos buscar programas preventivos que resulten eficaces para poder bajar esta incidencia tan alta de lesión de ligamento cruzado anterior. Hay muchos programas preventivos en la actualidad. Acá yo en esta filmina destaqué los más importantes o más conocidos, como Sportmetrics, Knee Control, control de rodillas, FIFA 11, el PEP. Todos estos programas se unifican o comparten el mismo objetivo, que es influir en el sistema neuromuscular, ¿sí? Por medio del entrenamiento de la fuerza, el entrenamiento propioceptivo, entrenamiento del equilibrio, de la flexibilidad, de la agilidad, velocidad. Van a hacer hincapié en las fuerzas de aterrizaje, en los momentos de abducción y aducción. Se combinan por varios ejercicios, ¿sí? Se busca también educar al jugador, concientizándolo sobre las posiciones de riesgo, sobre los mecanismos lesionales y poder, por medio de videos e imágenes, mostrar estos patrones y poder trabajar en la corrección de los mismos. Tienen la gran ventaja todos estos programas de que son económicos, con bajas barreras, ya que no necesitan un equipamiento particular o un equipamiento costoso, se pueden realizar con los mismos elementos con los que se cuenta para la preparación física de los jugadores. Y un detalle no menor, que es
que siempre se tratan de combinar, se buscan combinar con ejercicios específicos del deporte en el que se van a asumir, en este caso en el handball. Se deben realizar para que sean eficaces de forma regular. Los entrenamientos aproximadamente, según el programa, más o menos varían entre 20 a 30 minutos. El equilibrio siempre en todos los programas aparece como un factor fundamental en poder lograr esa estabilidad de rodilla que me va a permitir contrarrestar los efectos de estos patrones de riesgo, ¿sí? De estos mecanismos de lesiones. Muy bien, en cuanto a la eficacia, esto es una eficacia general, hablamos de eficacia a nivel general de estos programas, ¿sí? Pudimos encontrar que ronda en un 50% la reducción en diferentes artículos, el promedio fue 50,7%, tomamos un metaanálisis de 24 ensayos sobre prevención de ligamento cruzado anterior. Encontramos que dentro de esta eficacia ahí va a haber mayor eficacia y tienen mejores resultados cuando son aplicados desde la pretemporada. Encontramos algunos programas que se empezaban a emplear después de la pretemporada y tenían resultados menores contra los que se aplicaban desde de la pretemporada, incluyendo la pretemporada. En otra investigación un poco más exhaustiva, encontramos un promedio de 62% de reducción de incidencia de lesión entre el grupo de intervención, o sea, los jugadores que realizaron los distintos programas contra los grupos de control que siguieron entrenando de manera habitual. Una vez recolectado toda esta información y habiendo tocado los puntos importantes para poder llegar a, a tratar nuestro tema de los programas preventivos y la eficacia de los mismos, buscamos y seleccionamos programas que ya estén testeados o que se hayan evaluado o que en los artículos científicos se haya abordado el uso de estos programas y los resultados de los mismos, particularmente en jugadores de handball. Actualmente, como dijimos en la primera filmina de los programas preventivos, hay muchos programas preventivos, pero la mayoría están testeados mayoritariamente en fútbol, seguido en básquet. En handball es menor la evidencia científica. De todas formas, encontramos 3 programas, un programa de prevención específico creado para jugadores de handball, el kidney control o rodilla control, y el Handball Warm Program, HWP. Estos 3 fueron testeados y evaluados en handball. Como segundo paso, seleccionamos 2 programas que, si bien no encontramos evidencia científica que los pruebe en su uso en el handball, por las características de sus componentes y correlacionados con los patrones y los movimientos riesgosos particulares de este deporte, podrían ser usados y podrían llegar a tener muy buenos resultados. Abordando sintéticamente los programas ya testeados en handball, el primero que seleccionamos fue este programa de prevención específico, que es un programa que se creó específicamente para probarlo con jugadores de handball, o sea, un programa desarrollado específicamente teniendo en cuenta las técnicas, los gestos motores específicos de este deporte. Se aplicó durante toda una temporada, jugadores de ambos sexos, se seleccionó, hay jugadores entre 16 y 18 años. El grupo de intervención trabajó con este programa contra el grupo de control que siguió con el entrenamiento habitual. Entre 2 a 3 veces por semana durante la pretemporada, y este programa en la temporada de competición realizaron solamente una vez por semana este entrenamiento. Sesiones de 15 minutos, que está dentro de más o menos los tiempos que veníamos nombrando, y se integran por ejercicios de salto, aterrizaje, propioceptivos, pliométricos, fuerza de cuádriceps, isquiotibiales y fuerza de la zona media, fortalecimiento de la zona media. Como habíamos nombrado en nuestro abordaje general de los programas preventivos, no necesitan un equipo adicional. El riesgo de este programa, como resultado, dio 8 veces menor para los jugadores que realizaron el programa contraponiéndolos con los jugadores que no realizaron el programa. O sea que la estadística fue muy, muy positiva. Este segundo programa es el control de rodilla, que está basado en el programa original, que sí está testeado en fútbol.
En este caso, para esta prueba, se hizo adaptaciones específicas al handball. Comparte elementos muy similares al programa visto anteriormente, en la filmina anterior, donde nuevamente se centran en el control neuromuscular, en el trabajo del equilibrio, en la técnica del salto de aterrizaje. Constan de ejercicios en niveles de dificultad, en una forma progresiva. Y en este caso pone seis ejercicios particulares, como son sentadillas a una pierna, sentadillas a dos piernas, elevación pélvica, puentes glúteos, estocadas, ejercicios de banco y técnica de salto de aterrizaje. También 3 veces por semana se van compartiendo esto de los aspectos en cuanto al tiempo de empleo de estos programas. Se testeó durante un año. Y en este caso, si bien la tasa de lesión fue solo de un 31% más baja en comparación al programa original, que había dado 64% en jugadores de fútbol, a pesar de ser bajo el porcentaje, no deja de ser alentador, porque en este caso se tomaron todos los tipos de lesiones de rodillas, no solamente específicamente en lesiones de ligamento cruzado anterior, y además se tomaron lesiones tanto de aparición aguda como de aparición gradual. En este caso, el ligamento cruzado anterior se da de aparición aguda, repentina, y no es una lesión gradual o que se vaya cronificando. Entonces, al meter todas las lesiones y ser más general, quizás eso hizo que baje el porcentaje de eficacia. Como tercer y último programa de los que sí estaban testeados en handball, encontramos este, que es una versión modificada del HWP, que es un programa de calentamiento, y es una versión modificada del FIFA 11, que es un programa muy conocido y basado y testeado en fútbol, pero en este caso adaptado a jugadores de handball. Lo que hace este programa es reemplazar el calentamiento regular. O sea, el calentamiento que hacían los jugadores se reemplaza por este calentamiento con estos ejercicios específicos, donde hay ejercicios de fuerza, equilibrio, agilidad y salto. O sea, volvemos a los mismos ejercicios que se vienen repitiendo en los diferentes programas. Vuelve a ser un programa factible y de fácil de usar por la baja necesidad de elementos particulares para su realización. El objetivo de este programa fue específicamente intervenir en el equilibrio dinámico, y para eso se testeó a los jugadores previo a comenzar este programa con pruebas de equilibrio, y se volvió a testear 8 semanas después, observando mejoras muy significativas en el equilibrio de los jugadores evaluados. Muy bien, y ahora, para terminar esto de parte de los programas seleccionados, tenemos estos dos programas. Por un lado, el PEP, que es el Prevent Injury Enhanced Performance. Este programa no está testeado en handball, no se encontró evidencia, pero es un programa que incluye calentamiento, incluye fortalecimiento muscular de extensores, de flexores, que son los que nos interesan mayoritariamente a nosotros. Trabaja la agilidad, trabaja ejercicios pliométricos, trabaja ejercicios de estiramiento. Busca que el jugador aumente los niveles de fuerza, mejore su coordinación y el acondicionamiento físico general. Se trabaja de 15 a 20 minutos, 3 veces por semana, igual que los programas anteriores que veníamos viendo, y tampoco requiere un uso de material especializado. Los resultados de este programa en otros deportes en los que se aplicó fueron muy buenos, con unas reducciones de 88% del ligamento cruzado anterior en el primer año de estudio, lo que nos da una buena proyección si lo pensamos para aplicar al handball, y por las características de los componentes que ahí podemos observar en el cuadro, ¿sí? Con estos ejercicios de calentamiento, fortalecimiento, agilidad, pliométricos y estiramiento, donde trabaja el aterrizaje después del salto, trabaja los cambios de dirección, ¿sí? Todas situaciones que se repiten, que son muy de mucha repetición en este deporte. Por último, tenemos este quinto programa dentro de los 5 que seleccionamos, pero de los 2 que no estaban testeados, que es el Sportmetrics. Este programa, a diferencia de los otros, cuando se hizo este estudio, lo que evaluaba era el nivel,
el nivel angular del valgo anormal que tenían los jugadores y cómo después de la realización de este programa evaluar cuáles eran los niveles, cómo eran los valores de ese ángulo de valgo. De valgo hablamos de valgo de rodilla, ¿no? Es un programa también de reentrenamiento neuromuscular. Se vuelve a repetir esto de que se trabaja y hace hincapié en el calentamiento, en el salto, en ejercicios pliométricos, en flexibilidad, fortalecimiento. Hace mucho énfasis en la correcta ejecución de las técnicas de aterrizaje y de salto. También se realizó 3 veces por semana. Es un programa que va con ejercicios progresivos, de más simples a más complejos. Y al iniciar este estudio, ¿sí? De donde nosotros extrajimos esta información, se pudo observar que los atletas que se tomaron en esta muestra, que fueron 1000 atletas, y se utilizaron otros 1000 atletas más como grupo de control, contaban con un 80%, o sea, un 80% de estos jugadores tenían un valgo anormal al aterrizar después del salto. En estas pruebas de video se podía observar que el 80% tenían un valgo anormal, un valgo aumentado en el momento del aterrizaje. Después del entrenamiento y después del uso de este programa, el 60% de estos jugadores mostraron una posición neutral al aterrizar. O sea que nos dio como resultado unas mejoras significativas en cuanto a esta corrección del valgo en el aterrizaje. Y además también, como punto extra, se testeó por medio de pruebas isocinéticas el nivel de la relación en cuanto a fuerza muscular de cuádriceps y isquiotibiales, encontrando mejoras también significativas. Muy bien. En cuanto a los resultados, como estuvimos observando en las filminas anteriores, encontramos 3 estudios ya testeados que se pueden usar sin ningún problema en jugadores de handball, que coincidían en el tipo de ejercicios aplicados, en los componentes, variando quizás en la forma de agrupar esos ejercicios o en la forma de la progresión, pero sí atendiendo estos puntos importantes que coinciden con los mecanismos lesionales. Y además pudimos encontrar 2 posibles programas que por sus buenos resultados podrían ser utilizados en el handball. Que estos, como vimos, eran el PEP, con un 88% de reducción en la incidencia de lesión del ligamento cruzado anterior, y el Sportmetric, que había una mejora, mostró una mejora de un 60% en este valgo anormal, este valgo de rodilla. Muy bien. Llegando ahora a lo que es nuestra conclusión de este trabajo, pudimos identificar, ¿sí?, 5 programas, los que nombramos anteriormente, 3 de ellos con evidencia marcada y 2 que podrían ser utilizados. Pudimos encontrar los componentes, ¿sí?, necesarios o en los que todos se relacionaban en cuanto a los componentes que tenían que tener, y esto un poco da respuesta a nuestro interrogante inicial, donde nos planteamos que programas preventivos resultaban eficaces, ¿sí? Y lo que pudimos observar, si bien encontramos programas eficaces y otros 2 programas que podrían tener efectividad en handball, uno de los puntos más importantes es que pudimos observar qué componentes tienen que estar y no pueden faltar en un programa preventivo de lesión del ligamento cruzado anterior para poder tener valores significativos en cuanto a la eficacia de la reducción de la lesión. En estos son ejercicios de entrenamiento neuromuscular, como estuvimos diciendo, equilibrio, salto, aterrizaje, propiocepción, ejercicios pliométricos, ejercicios de flexibilidad y de fortalecimiento muscular, tanto de extensores, flexores, como el fortalecimiento de la zona media. Estos programas podrían ser tranquilamente y deberían ser incluidos dentro de las rutinas diarias de los entrenamientos de los equipos de handball. Por un lado, mejorando el rendimiento deportivo de los jugadores,
dándole mayor crecimiento al deporte y por, como, como tercer punto y muy importante para nosotros como profesionales, darle un rol fundamental al kinesiólogo desde el punto de vista preventivo en los equipos de handball, eh, pudiendo contrarrestar esta alta incidencia de lesión del ligamento cruzado anterior. Pudimos ver que son de fácil aplicación, de bajo costo, o sea que eso no sería una imposibilidad y podrían tranquilamente ser aplicables en todos los niveles de competencia y de competitividad en este deporte. Y por último, y creo que uno de los puntos más destacables, es que a partir del conocimiento de los mecanismos de lesión, pero particularmente de las posiciones eh, de riesgo eh, exclusivamente de los jugadores de handball y de los momentos y de los gestos motores que pueden, con una mala ejecución, acarrear una lesión de ligamento cruzado anterior, podemos así confeccionar nuevos programas preventivos a partir de estos mecanismos, concientizando al jugador, educándole sobre la corrección de estos patrones de riesgo y haciendo énfasis en el entrenamiento de todos los elementos que estuvimos abordando para poder contrarrestar estos momentos de riesgo para el jugador. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, muy bien, Julián. Vamos a dar pie ahora al jurado. Si quieren hacer alguna intervención, alguna pregunta que les haya quedado en el tintero, pueden hacerla ahora. Y si no, nada, podemos, se pueden desconectar, ponerse en contacto y hacer una devolución final completa, como quieran ustedes. Bien. No, yo pregunta en particular ninguna. Nada, bien, me pareció muy bien la presentación. Bien, bien. No tengo sí experiencia en lo que es jugadores de handball, sí lo aplicamos en fútbol, donde trabajo yo, y así todo no hemos tenido buenos y malos resultados. Tuvimos esto es una experiencia que cuento así rapidito, ¿no? Porque con respecto a lo que es prevención se viene trabajando desde hace muchos años y no siempre se logran los resultados que uno quiere. El año pasado tuvimos 6 ligamentos cruzados en un año de competencia, cosa que nunca nos había pasado y estuvimos intensificando en los últimos años todos los trabajos preventivos. Entonces, es muy difícil saber después a ciencia cierta por qué se lesiona el jugador, pero no hay duda de que los ejercicios preventivos y los planes de prevención ayudan. Así que, bueno, nada, me gustó la presentación. Muy bien, Sebastián. Marcelo. No, la verdad que la presentación fue muy buena. Abordó los temas en forma correcta, buen vocabulario, la verdad que una presentación con una buena oratoria. Y está bueno la mirada que están teniendo hoy en día la mayoría de los chicos que se van recibiendo, es ir a apuntar justamente a la prevención, tratar de buscar un momento previo a la lesión para poder justamente abordar al paciente y a la población en general y no tener que buscar, esperar la lesión para poder justamente tratar, que es por ahí donde estaban marcado antes la formación profesional, siempre desde el consultorio y hoy desde al costado del campo de juego. La verdad que es muy importante, particularmente hoy, hace un par de semanas tuve 4 chicos de la selección de handball juvenil que se fueron a Croacia y bueno, justamente los 4 bastante lesionados chicos que volvieron de Europa, otro volvió de Brasil, y la verdad que es un campo y un deporte en el cual está en crecimiento y un deporte en el cual hay que trabajar y bastante. A veces por ahí uno no lo ve, pero es un deporte con mucho contacto y con un índice y una tasa de lesión muy alta, no solamente miembros inferiores, mucho miembro superior. Y la verdad que cuando empezás a hablar un poco con ellos, hay esa necesidad justamente de un abordaje preventivo de lesiones.
Así que la verdad que te felicito, Julián, fue una buena presentación. Así que bueno, Sebastián, si querés que charlemos. Muchas gracias. Bueno, Ahora les pido entonces que desconecten cámaras y micrófonos, los jurados, y después vuelven a meterse en la reunión para hacer la devolución final. bien. Mientras tanto, los que nos quedamos acá podemos charlar con Julián, así se le va yendo un poco el estrés. ¿Sí? Ya está, Julián. Muy Sí. linda la presentación. Gracias. ¿Sí? Hablaste Buen día, muy bien. Julián, Creo que me puse nervioso esta última. Venía tranquilo. Últimos 40 minutos ya. Bueno, Muy bien, Julián, me parece que si lo dejamos, Luis sigue hasta mañana. Sí, le sí, gustó, me le disculpé gustó. después. Parece. La verdad que muy Bueno, bien. soy, No, se te vio bien, se te vio relajado, sí, te pusiste colorado, pero no, a la gente de tez oscura no nos pasa eso, así que no se nos nota. Bueno, Sí, ¿Quién está en el iPhone, Luis? no sé quién, Ornella, dice iPhone de Ornella. Y acá, el iPhone, ¿qué es? ¿Tu mujer? ¿Tu nene? esa es mi esposa y ese es mi Esos nene más niños que... grande. Tengo dos Ay, hijos. sí, Ahí estoy me vienen manejando, estoy en saludando. el auto. Hola, deciles. Hola. Sí, ese es Bien, mi nene más grande. todo esto está siendo grabado, así que, Bueno, bueno. ¿Son tus nenes, Julián? sí, ese es mi nene Hola, más Silvia. grande, Tomás. Y después tengo uno, Tommy tiene 4. Tengo un Y nene ese más chiquito. chiquitito. Ahí está, el otro más chiquito. Qué grande. Qué grande, Hermosa qué familia. grande. Esto lo tenés que guardar a los chicos, Julián. Sí, sí, ni hablar. Ni hablar. Bien, Creo que está tu mamá. ahí están volviendo los jurados, así que vamos a silenciar todos el resto y dejamos que hagan la devolución final. Bueno, hablo yo, Marcelo, ¿te parece? Sí, sí. Por antigüedad, por años. Bueno, nada. Muy bueno, la presentación coincidimos recién con Marcelo, más de lo que estuvimos conversando recién entre todos, que nos pareció muy correcta, muy justa, muy precisa, puntual, y la nota final es un 8. Coincidimos que está para probar con un 8. Muy bien, muy bien. Felicitaciones, Julián. Ahora todos pueden sí gritar y saludarlo. Invitó a poco, Julián, pero bueno. Muy contentos de tu egreso, ¿sí? Felicitaciones, muy linda el tema, muy bien abordado, como dicen desde la prevención, es excelente encontrar esa otra mirada. Marcelo, no sé si querés vos decir algo más como jurado. No, justamente lo que dijo Sebastián, no fue muy complicado ponernos de acuerdo, creo que fue rápido, por eso salimos 2 minutos y volvimos a entrar. Pero sí, la presentación fue muy buena, como te dije hoy. Me parece que fue un buen tema para abordar, bien abordado. Así que bueno, no hay nada más que decirte que felicitarte y darte la bienvenida a la vida profesional. Bueno, muchas gracias. Bueno, Muchísimas gracias. La verdad que gracias a los dos. Sí. felicitaciones. Gracias, Felicitaciones gracias. y a empezar a trabajar ahora. Sí, ni hablar. Que hay Gracias. mucho trabajo. Dale, Gracias, Eva. Gracias. felicidades. Bueno, yo Bien, particularmente ahí está, estaba voy a romper silenciado el y me quedó trabada silencio. la computadora. Muy bien, bueno, últimas Voy a palabras, vol- Julián, ¿qué quieras decir? Nada, agradecerles, agradecer a la universidad